Proverbios 4. Proverbios 4:20. De ahí hay otro tema, pero vamos a predicar esto que aquí lo estaba yo escuchando hace un rato. El Señor te dice a ti y a mí, hijo mío, está atento ¿a qué? A mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No dejes que se aparte de ti, no dejes que se aparte de ti, de tus ojos, y guarda mis palabras. ¿En dónde las tienes que guardar? Dios te pide que tú guardes su palabra, pero ¿por qué te pide? ¿Por qué quiere Dios que estés atento a Él? ¿Por qué quiere Dios que estés atento a sus palabras? Que inclines tu oído a mis razones. Cuando tú vienes a un lugar donde se predica la palabra de Dios, Dios quiere que estés atento a las palabras de Él. Por eso cada uno de nosotros tenemos una Biblia en la mano. Cuando tú llegaste aquí las primeras veces, no sabías a veces ni cómo encontrar los versículos. Ni cómo, pero con el tiempo es necesario que cada persona que esté aquí en la iglesia tenga su Biblia para que sepa que lo que está escuchando es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado que este libro dice, es la palabra de quién? De Dios. ¿Y Dios dónde está? En el tercer cielo. Dios, el creador del cielo y de la tierra, que creó al hombre, decidió para poder asegurar que pudiera vivir bien en esta tierra, dio su palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivas bien. Sin embargo, cuando vivimos sin esta guía, solamente aflicciones vienen a nuestras vidas. Solamente vienen problemas, decisiones equivocadas. Por eso Dios quiere que tú guardes en medio de tu corazón su palabra. Amén. Fíjate lo que dice aquí claramente. Vuélvelo a leer en el versículo 20. Hijo mío, ¿cómo te habla Dios? Como un padre. ¿Cómo dices tú el Padre nuestro? Padre, que estás en los cielos. Te estás dirigiendo a Dios como tu Padre. Quizás todos hemos tenido un padre terrenal, pero desafortunadamente ha habido buenos padres, malos padres, padres que abandonan. Pero hay un Padre que nunca te olvida. Y ese Padre se llama Dios. Amén. Ese Padre se llama Dios. Y que te ama, y que Él es perfecto, y que quiere lo mejor para ti. Por eso Él te pide y te dice, hijo mío. ¿A quién se le dice hijo? Al que es hijo. Quiere decir que si tú eres hijo, Él es tu Padre. ¿Amén? Entonces, a veces cuando decimos el Padre Nuestro, lo hacemos de una manera repetitiva, ¿sí? Pero cuando tú te diriges al Padre Nuestro, y revisemos el Padre Nuestro, es una expresión perfectísima, es una oración perfecta, ¿sí? Y entonces, cuando tú vas al Padre Nuestro, mira, vamos aquí al libro de Mateo 6, donde encontramos el Padre Nuestro. Dice Mateo 6, 9. Dice, vosotros pues oraréis así. ¿Qué es orar? Hablar con
Dios. Es hablar con tu papá. Amén. ¿Cuántos de nosotros en diferentes circunstancias hay papás que no oyen, que no prestaron atención, hay papás que no nos hicieron caso, hay papás que en medio nos hicieron caso, hay unos que nos hicieron más caso que otros? Cada quien tuvo un padre terrenal diferente y no estamos para juzgarlo, sino tenemos que honrar a los padres. Pero tienes un padre que tú puedes hablar con él. Y ese es el Padre que es Dios. No hay Padre más perfecto que Él. Entonces todo ese libro es Dios hablándote a ti. ¿Sí? Dios hablándote a ti. ¿Sí? Mira, esto es como la campaña de Lucy. Se trajo a toda la familia. ¿Sí? Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Hasta sentaron de un solo lado. De este lado voy a traer al otro. ¿En la qué? Grabamos una vez al año, pero más no sabes que empieza a venir ya. Amén. No, bienvenidos siempre todos. Entonces, entendamos una cosa importante. ¿Los hombres fallamos o no fallamos? Pues, por lo tanto, nuestros padres terrenales, hubo unos que fallaron menos que otros, pero fallaron. No tuvimos padres, digamos, perfectos. Pero lo más maravilloso es que tenemos un Padre celestial. Un Padre que hizo los cielos y la tierra y que todo lo hace perfecto. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el Hijo de Dios y ustedes deben hablar con mi Padre de esta manera. Pero la oración lo que nos ha mostrado es que el Señor quiere que tú traigas sus necesidades delante de Él. Mira, antes de entrar ahorita ahí a ese libro, a Mateo 6, deja ahí una marquita y vamos rápidamente al libro de Filipenses. Vamos al libro de Filipenses 4. Filipenses 4, 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por nada estéis, ¿qué? Filipenses 4, 6. Por nada estés preocupado. O sea, Dios te pide que no estés, ¿qué? Preocupado. No estés afanado. ¿Cuándo te afanas? Pues cuando no confías en Dios. Por nada estéis preocupados, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Entonces, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Amén. Hablar con Dios y con ruego y con acción de gracias. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? ¿Qué sucede cuando tú platicas con Dios? ¿Qué viene? ¿Por qué viene la paz de Dios? Porque tú le crees que Él ya solucionó tu problema. Amén. Eso se llama fe. Cuando tú estás orando, hablando con Dios, tú sabes que Él te va a dar una paz y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a guardar? Tu corazón y tus pensamientos. Y cuando dice que guarda tus pensamientos, porque cuando vienen los problemas, no dejamos de pensar en ellos. Pero Dios quiere que que descanses en Él. Amén. Que descanses en Él. Me llamó mucho la atención este versículo de Marcos. Vamos aquí al libro de Marcos. Un ejemplo de lo que tenían. Dice Marcos 4,
36. Vamos a leer el versículo 35. ¿Ya están ahí? Dice, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo el Señor Jesucristo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, ¿sí?, en la barca. Y había también con él otras barcas. ¿Pero qué se levantó? Versículo 37. Se levantó una gran tempestad de viento y que echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. O sea, imagínate, de noche, arriba de una barquita, ¿no? Y entonces empezó el aire y se empezó a llenar ¿de qué? De agua. ¿Qué es lo que te imaginas? Nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir. Y dice en el versículo 38, y el Señor Jesús estaba en la popa. La popa es la parte de atrás de las embarcaciones. Estaba en la popa. ¿Y cómo estaba el Señor Jesús? ¿Cómo estaba él? ¿No lo habrá despertado las olas? Yo pienso que sí se movía, ¿no? Y dice, ay, porque se anegaba. ¿Pero por qué siguió durmiendo? Porque él confiaba ¿en quién? En Dios. Él confiaba en Dios. Dice, y él estaba durmiendo, ¿y qué hicieron los discípulos? Le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que vamos a qué? Vamos a morir. Vamos a morir. ¿Y qué hizo Jesús? Versículo 39. Y levantándose, ¿qué hizo Jesús? Y le dijo al mar, calla y enmudece. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió? ¿Qué hizo grande qué? ¿Quiénes se pusieron alegres? ¿Quiénes hicieron la bonanza? Los discípulos, ¿no? ¡Oh, órale! ¿Y qué hizo Jesús cuando los volteó a ver en el versículo 40? Y les dijo, ¿por qué estáis así como amedrentados? ¿Qué es estar amedrentado? Tener miedo, estar preocupado, amedrentado. No te puedes concentrar porque el problema es grande. Era un problema grande, ¿no? Era un problema grande. Y Jesús lo calmó. Ellos habían perdido de vista quién venía con ellos. Traían a Jesús ahí. Y cuando tú traes a Jesús en tu corazón, no hay problema que pueda estar sobre ti. No hay problema que te pueda llevar porque Jesús está contigo. Amén. Y entonces tú, aquí lo que yo veo es que Jesús les dijo, ¿por qué estáis con miedo? Y les dijo una palabra clave, ¿qué no tienes fe? ¿Cómo? ¿No tienes fe? ¿No crees? Cuando tú lees el libro de Marcos desde el versículo 1, ya había habido muchos milagros que había hecho Jesucristo. Jesucristo ya había sanado a un espíritu inmundo, ya había sanado a otras personas, ¿sí? Cuando tú llegas a este versículo de Marcos, que estamos leyendo Marcos 4, ya había sucedido muchas cosas, ¿sí? Dice, fíjate, vamos aquí a Marcos 2. Marcos 2, ya que estamos ahí. Recuerda que Jesús les dijo, ¿qué no tienen fe? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Qué no tienes fe? ¿Qué no sabes que yo vengo aquí en la barca? ¿No me viste dormido? ¿Y no me fuiste hasta despertar? Señor,
¿Qué no te diste cuenta que donde yo estoy, todo está controlado? Que no hay poder que pueda contra Dios, porque Jesús es Dios. Y dice en Marcos 2, vamos a ver nada más una historia un poquito. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra, ¿sí? Jesús, ¿dónde estaba? En una casa. Y estaba ahí, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Predicando la palabra, ¿sí? Entonces, vinieron a él unos trayendo ¿un qué? Un paralítico, que era cargado por ¿cuántos? O sea, verdaderamente este era un paralítico, ¿no? Porque a uno que es medio paralítico, pues le das un bastón y ahí la llevan. Pero esto tenían que cargarlo entre 4, porque era verdaderamente un paralítico. O sea, no podía ni caminar. Dice, y entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Tú por qué crees que le hayan querido llevar un paralítico al Señor Jesús? No creo que para lo que lo saludaran, ¿no? Para que conozcas a Jesús. ¿Por qué lo llevaron con él? Para que lo sanara. ¿Para qué te tienes que acercar tú a Jesús? Para cualquier problema. Ahora combina el de la barca. Estaban anegándose en la barca. Y Jesús les dijo, ¿qué no se dan cuenta quién viene aquí con ustedes? ¿Qué no me vieron durmiendo? Si el Señor está aquí, no nos va a pasar nada. Aunque se metan las olas a esta barca, no nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. ¿Amén? Por eso trajeron al paralítico. No lo trajeron para que lo conociera, lo trajeron para que lo sanara Jesús. Y entonces, continuando la historia, dice aquí, en el versículo 4, 2:4, y como no podían acercarse a él, ¿a causa de qué? ¿Por qué no podían acercar al paralítico cerca de Jesús? Porque había mucha gente. Y toda esa gente, ¿qué estaba haciendo ahí? Escuchando a Jesús. Buscando a Jesús. ¿Y para qué buscas a Jesús? Para ser sanado de cualquier situación. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos momentos de aflicción? ¿Y a quién tienes que correr? A Jesús. ¿Por qué te truenan los dedos? ¿Por qué estás afanado? ¿Por qué estás preocupado? Tú tienes que correr a Jesús. Amén. Pero te tienes que acercar con fe. Amén. ¿Por qué les predicaba Jesús? Para que conocieran su poder. Cuando tú vienes a un lugar como este, vienes a aprender ¿de quién? De Jesús. Del poder de Dios. ¿Para qué? Para que lo pongas por obra y estés en fe cuando estés fuera. Amén. Y entonces dice aquí, no podían acercarse porque mucha gente buscaba a Jesús. Y entonces dice que descubrieron el techo de donde estaba. Imagínate el dueño, oye, mírame, yo invité a Jesús y tú me estás destruyendo el techo. Pero no les importó destruir el techo. Con tal de que ese paralítico fuera sanado, ¿por quién? Por Jesús. Y dice que descubrieron el techo y haciendo una abertura, yo creo que el dueño de la casa decía, híjole, las goteras que van a caer ahora, ¿no? Ya me quitaron el techo, ¿no? Una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, o sea, lo han de haber bajado en una camilla, ¿no? Y imagínate cómo bajó aquel, ¿no? De por sí no caminaba, dice, ay, no me vayan a soltar esto, ¿no? Bájenme con cuidado, ¿no?
Pero ¿qué sucedió? El versículo 5. Al ver ¿qué vio Jesús? Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son ¿qué? Yo creo que dijo el paralítico, está bien, pero yo vengo paralítico. ¿No? O sea, tú me perdonas los pecados, pero mi problema es que ni camino. Mi problema es que ni camino. ¿Por qué Jesús le perdonó los pecados y no los sanó? O digo, ante los ojos de ellos. Porque la enfermedad, ¿sabe dónde está? En los pecados. Y una vez que fue perdonado de los pecados, él fue ¿qué? Sanado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús cuando tú te acercas a Él? Cuando tú te acercas a Él, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Pedirle perdón, ¿por qué? Porque cuando tú eres perdonado y Él te limpia de tu pecado, y al limpiarte de tu pecado, ¿qué hace Dios? Te sana. Amén. Y entonces, aquí vemos que le dice, tus pecados te estaban perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque Jesús es Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta, toma tu lecho y anda? ¿Sí? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad. ¿Qué tiene el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Tiene autoridad. ¿Qué tiene Jesús? Autoridad. Él tiene autoridad. Dice, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sí? ¿Y qué hizo el paralítico? Versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Todos que dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Yo creo que el único que dijo, y mi techo, fue el propietario. ¿Dónde está la enfermedad? ¿Jesús tiene autoridad sobre la tierra? ¿Qué necesitas para que obre el poder de Dios en ti? Que tú le creas. ¿Él tiene autoridad sobre la tierra o no? Él lo dijo aquí. Dice, fíjate, vuélvelo a leer aquí. Versículo 2:10. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, tiene autoridad. ¿En dónde tiene autoridad Jesús? Aquí en la tierra. Amén. Entonces, cuando tú te acercas a Jesús, es el que tiene autoridad sobre esta tierra. Amén. Y esos mismos discípulos que habían visto este milagro fueron los mismos que estuvieron en las balsas, que les dijo en la noche, vamos al otro lado. Y de repente se subieron a la barca y vino una gran tempestad. Y todos, en lugar de descansar en Él y decirle al Señor, viene Jesús con nosotros,
Si Jesús viene aquí, no nos va a pasar nada. Amén. ¿Qué necesitas en tu casa tener? A Jesús. Para que tu casa esté segura, tú tienes que tener a Jesús en tu casa. Porque si Jesús está en tu casa, todo está seguro. No hay nada que pueda estar sobre él. Pero cuando tú y yo, ¿cuándo sacas a Jesús de tu casa? Cuando dejas de escucharlo. Cuando dejas de tener comunión con él. Cuando dejas de buscar la Biblia. Cuando dejas de orar. Tú mismo lo sacas de tu casa. Tú lo que tienes que hacer es tener a Jesús siempre en tu casa. ¿Él es perdonador de pecados? ¿Puedes cometer algún pecado y Él te perdona? Él te perdona. Él es misericordioso. Amén. Entonces, aquí vemos unos hombres que tenían una fe, porque dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y él fue sanado. Y esos mismos que vieron estos milagros, se extrañó Jesús cuando en Marcos 4 les dice el Señor Jesucristo, en el versículo Marcos 4:40, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estás qué? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué no sabes que yo estoy aquí? Amén. Ahora, ellos lo veían físicamente, pero ¿cuántos creemos que Jesús está con nosotros? Eso se llama fe. Bienaventurados todos aquellos que sin ver creen. Amén. Eso quiere decir que tú y yo ¿a quién debemos de buscar siempre? A Jesús. Por eso dijo en Filipenses 4:6, el que leímos hace un rato, por nada estéis, ¿qué? Preocupado. Por nada estéis afanoso. Sean conocidas sus peticiones delante de ¿quién? Delante de Dios. Entonces, ¿qué significa orar? Hablar con Dios. Y rogarle y con acción de gracias. ¿Y cuándo vas a lograr esta parte? ¿Cuándo logras que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón? Cuando le crees. Amén. ¿Cuántos creen que cuando oran, Dios lo va a solucionar? Sea el problema que sea, Dios lo va a solucionar. Porque Jesús está con nosotros. Todo aquel que quiere tener a Jesús, lo puede tener. Amén. Jesús está a la puerta de tu corazón. Qué impresionante. Jesús quiere entrar en ti. Fíjate, en Apocalipsis 3:20 dice su palabra. Dice el Señor Jesucristo, he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Si alguno oye, ¿qué? Imagínate Jesús tocando en la puerta de tu corazón. Te está diciendo, yo estoy tocando. ¿Qué va a hacer Jesús si tú abres la puerta? Y abre la puerta, ¿qué dice Jesús?
y cenaré con él. Pues ese Dios que salvó al paralítico, ese Dios que paró la tormenta, ese Dios que tiene poder, está a la puerta del corazón para todo aquel que quiere. Jesús tiene poder. ¿Hay problemas de vivir en esta tierra? ¿Sí? Pues yo quisiera preguntar, si alguien quiere recibir a Jesús, ¿qué les parecería si nos pusiéramos de pie ahorita y cerráramos los ojos y volviéramos a recibir a Jesús? Si ya lo recibiste, reconcíliate con Él. Si estás no reconciliado. Si estás reconciliado, dale la gloria. Y si nunca has hecho esta oración, recibe a Jesús. Él está aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Es por fe. Él dijo que cuando más de 2 estuvieran en su nombre, Él allí estaría. Amén. Así es que yo te invito a que el que ya tiene a Jesús le vuelva a decir: Señor, eres mi Dios, eres mi Señor, y te agradezco que estés en mí. Y hoy que me vuelves a reiterar que tú tienes el poder de todas las cosas, me acerco a ti. Hoy también puedes decirle a Jesús: Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón para que entres en mi vida. Porque si te tengo a ti, nada me faltará. Porque si te tengo a ti, nada me faltará. Así es que te invito a que cierres tus ojos. Te invito a que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. La repitas de todo tu corazón para que tengas a ese Dios poderoso que está a la puerta de tu corazón. Y repite conmigo. Y dile: Señor Jesús, yo abro mi corazón. Abro la puerta de mi corazón. Y te recibo. Y te pido que entres. Y que estés en mi corazón. Porque yo sé, Señor, que tú eres Dios. Y que si tú estás conmigo, nada me pasará. Por eso yo en esta noche te pido, Jesús, que entres en mi vida. Te doy gracias, Señor, por entrar en mi corazón. Y para aquellos que también a veces nos olvidamos un poquito de Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, no hay nada más hermoso que estar contigo. No permitas que tantas distracciones me alejen de ti. Quiero estar contigo. Te doy gracias por estar en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, y regresando al tema que estábamos empezando, regresemos aquí a Mateo 6, porque ahora sí no lo vamos a entender, de ver Mateo 6 y en la oración de cómo debemos orar. Y recuerda que el Padre Nuestro es una oración perfecta. Dice Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así. Ya quedó claro que tú siempre le vas a llevar a Dios todas tus necesidades. Pero el Padre Nuestro nos permite una oración perfecta. Nos permite una oración que si la estudiamos es una oración perfecta. Pero no se trata que se la repitas 20 veces. Se trata de que la puedas discernir, la oración que Jesús nos enseñó. El Señor dijo: ustedes oraréis así. Padre nuestro, que estás ¿en dónde? Santificado. ¿Qué nos está enseñando ahí el Señor Jesús?
que cada vez que te dirijas al Todopoderoso, santifícalo y exáltalo y glorifícalo. Amén. Padre nuestro que estás en donde, número 1, está en el cielo. No es que tú repitas la oración igualita. Lo que tienes que hacer es orar de esa manera, siempre reconociendo que el Todopoderoso, el gran yo soy, el principio y el fin, el Todopoderoso debe ser exaltado por ti. Amén. No es que repitas exactamente, Padre nuestro que estás en el cielo santificado. Es correcto que lo hagas, pero también es correcto que tú lo exaltes. ¿Me entiendes? ¿Sí? Y entonces, aquí vemos la primera parte, ¿sí? Y después, versículo 10, dice, ¿venga qué? O sea, Señor, ¿qué hiciste ahorita al recibir a Jesús? El reino dentro de tu vida. Él es el reino de Dios. Entonces es una manera de decirle, Señor, que todo tu reino me gobierne, que todos tus planes, toda tu vida me gobierne a mí. Eso significa que venga tu reino. Es un ejemplo del Padre Nuestro, pero que lo podemos aplicar para muchas formas de nosotros tener la vida aquí con Él, ¿sí? Dice, venga tu reino, hágase tú. ¿Por qué le pides que se haga su voluntad? Porque su voluntad, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Porque tú y yo muchas veces creemos que lo correcto es esto. Pero lo correcto siempre es lo que Dios quiere. Y cuando tú le pides a Dios, hágase tu voluntad, es que Él te va a llevar al plan perfecto. Eso es lo que está enseñándonos, Señor. Hágase tu voluntad. Amén. Entonces, por eso digo, el Padre Nuestro es una muestra clara de cómo son tus oraciones. Cuando tú ores por algo, ¿sí? Su palabra dice, todo lo que pidas al Padre, yo en mi nombre, yo lo haré. ¿Pediste correctamente? A veces no pedimos correctamente. Señor, quiero que se haga esto, y Dios sabe que te va a ir mal si se hace eso. Por eso siempre tienes que decirle, Señor, yo te pido esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Haz de cuenta que alguien dice, yo quiero irme de aquí, de la Ciudad de México, me quiero ir a tal lado. ¿Será la voluntad de Dios que te vayas a tal lado? No sabes. A lo mejor sí es la voluntad, porque sientes que será bueno que te vayas a tal lugar. Entonces tú le pides a Dios, Señor, si es tu voluntad que yo vaya a ese lugar, llévame. Le estás diciendo que se haga tu voluntad. O sea, es una manera de rendirse a Dios para que se haga siempre su voluntad. ¿Sí? Después dice, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, que se haga en la tierra. Porque en el cielo todo es perfecto. Cuando tú lees Apocalipsis, todo, en el cielo todo es ¿cómo? Perfecto. Entonces, cuando tú le dices a Dios, hágase tu voluntad, así en el cielo, hágase en la tierra, es como pedirle a Dios que se haga su voluntad en tu vida. Amén. Después dice, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslos ¿cuándo? Danos el pan de cada día. ¿Qué estás pidiendo? Provisión. Estás pidiendo provisión. Entonces, gracias. Estás pidiéndole provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Que nunca te falte nada. Entonces es como también en tu oración, Señor, ando sin trabajo o tengo poco dinero, suple mis necesidades. ¿Le estás pidiendo para el pan? ¿Sí? Amén. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Versículo 12. Perdona. Perdona nuestras deudas.
Yo sé que el banco no te va a perdonar ninguna deuda. ¿A qué deuda se referirá? Al que le pediste prestado seguro que no te la va a perdonar. ¿A qué deuda se referirá? A tus pecados, a tus errores. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tú no le perdonas la deuda a nadie, pero sí le puedes perdonar sus pecados, lo que te haya ofendido, lo que te haya afectado a otra persona. Señor, perdóname mis pecados como yo también perdono a los que han pecado contra mí. Amén. Entonces es una oración que perfecta. Dice en el 13, y no nos metas en tentación. Señor, conoces mis debilidades. No dejes que caiga yo en tentación. Pero aquí viene una parte muy importante. Líbranos ¿de qué? Señor, líbrame. ¿De qué te tiene que librar el Señor? ¿Estás de acuerdo que este país cada vez está peor? ¿Y que el mundo cada vez está peor? ¿Y quién te puede librar? ¿Cuántos están seguros que estamos guardados por Dios? De repente, mataron a fulano, balacearon en una gasolinera, balacearon en una calle, y ahí descargaron. No, ¿sabes qué? Yo estoy guardado por el poder de Dios. Amén. Yo estoy guardado por el poder de Dios. Entonces, tú y yo debemos entender que tú le estás pidiendo perdón a Dios, pero tú ya perdonaste. ¿O no? A veces hay personas que dicen, ya le pedí perdón a Dios, pero a este no lo perdono. Y Dios dice que primero perdones, porque dice, perdónanos como yo ya perdoné. Amén. Así es que, y el Señor es muy claro en esta parte, pero miren, el versículo 13, porque tuyo es el reino. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Él es el dueño de todo. Tuyo es el poder. Y tuya es la gloria. ¿Por cuánto tiempo? Por todos los siglos. Amén. ¿De quién es el poder? De Dios. ¿Y Jesús es Dios? ¿Y a quién hicimos en la oración ahorita? Y lo confesamos como Señor. A Jesús. Amén. Pero todo depende de qué? De que tú le creas. Amén. Los discípulos lo traían ahí y lo veían físicamente y pensaron que se iban a inundar. Por eso les dijo, ¿dónde está su fe? Si ahorita que estoy aquí en lo físico tienen duda, cuando ya no esté, pues peor va a ser la cosa. Ahora Jesús ya no está aquí, ya no está en el cuerpo, pero está en tu corazón. Y Jesús está contigo. Amén. Gloria a Dios por eso. Así es que yo en esta noche acostumbramos en esta congregación los días, el primer miércoles de cada mes, celebrar la Santa Cena. Así es que yo quisiera que celebrésemos la Santa Cena todos, los que estén dispuestos a pedirle perdón a Dios por los pecados cometidos. Todos los que estén dispuestos a pedirle perdón por los pecados, ¿a Dios te va a perdonar? ¿Dios te perdona?
Amén. ¿Dios tiene autoridad para perdonar pecados? Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Tú podrás decir, es que yo no he pecado. O sea, significa, ¿sabes lo que es pecado? Mira, vamos aquí al libro de Santiago. Santiago 4:17. Vamos a ver lo que es pecado. Porque muchas veces decimos, yo no creo que haya pecado. ¿Qué es pecado? Y al que sabe hacer ¿qué? ¿Y no lo hace? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Tú sabes hacer lo bueno? Pero también sabes hacer lo malo. Y cada vez que haces lo malo, ¿qué te es? Pecado. Amén. Así es que vamos a repartir el pan y el vino para aquel que quiera pedir perdón a Dios. Si no estás concentrado en esta plática, no lo hagas. Si no estás concentrado en la plática, no lo hagas, porque es muy delicado. Muchos duermen, muchos tienen problemas muy serios cuando no le dan su lugar a Dios. Tenemos que honrarlo. Así es que, ponte ahí de pie. A ver una cosa, cuando hablamos de Dios y Dios está en este lugar, si no le damos el lugar que Él tiene, la unción se va. La presencia de Dios se va. Debemos darle verdadero respeto a Dios. Así es que yo les voy a pedir a todos los que van a celebrar la Santa Cena y a los que no la vayan a celebrar, simplemente manténganse callados, pero los que la van a celebrar, honren la presencia de Dios. Honren la presencia de Dios. No lo tomen a juego, porque conozco mucha gente que inclusive trae problemas muy serios o hasta la muerte da por no hacer las cosas respetando la presencia de Dios. Así es que te invito a que cierres ahí tus ojos y si la vas a celebrar, celébrala honrando a Dios. Cierra ahí tus ojos y dile, Padre mío, reconozco que tú estás aquí. Repite conmigo, Padre mío, reconozco que tú estás aquí. Y tú eres el Todopoderoso. Tú eres el gran yo soy. Te honro, Señor, por tu presencia en este lugar. Te honro, Señor. Te alabo, te exalto. Y sé que no me puedo acercar a ti si tú no me limpias con tu sangre preciosa. Por eso yo en esta noche, Señor, dile de todo tu corazón, te pido perdón por los pecados que haya cometido. Porque tú eres santo, Señor. Porque santificado es tu santo nombre. Y reconozco tu presencia, Señor.
Yo te ruego, Señor, me limpies con tu sangre preciosa. Te doy gracias por limpiarme de todo pecado. Y por eso yo en esta noche vengo a recordar el sacrificio que hiciste por mí, de haber ido a esa cruz a morir por mí. Y que tu cuerpo haya sido demolido, destruido por mi pecado. Por eso, Señor, yo en esta noche tomo este pan que representa tu cuerpo para mi conciencia. Yo sé, Señor, que es una galleta, pero para mi conciencia es tu cuerpo. Es tu cuerpo. Y tomemos ahí con toda honra y dándole lugar al Señor, tomemos el pan. También la noche que fue tomado nuestro Señor Jesucristo, también tomó la copa y les dijo, este vino, y que para nosotros es un jugo de uva, representa para tu conciencia y para mí la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado. Y tomamos este jugo de uva reconociendo que esa sangre nos ha limpiado de todo pecado. En el nombre de Jesús, tomemos la copa. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Y guárdanos de todo mal, Señor. Guárdanos de todo mal. Te pido, mi precioso Espíritu, el Espíritu de Dios. Te pido, Señor, que tu Espíritu se mantenga en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues gracias a Dios. Dios me los bendice mucho. Hasta luego, mis hermanos. Espero que hayan podido celebrar también la Santa Cena ahí en sus hogares. ¿Sí? Amén. Bye.